Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí hoy en el programa Entre Todos, un programa que se está emitiendo aquí en Ciencia y Espíritu Televisión. Mi nombre es Mireia Llopar, soy ingeniera técnica y terapeuta de Reiki. Me complace esta tarde estar especialmente hoy con vosotros para presentarles el programa del que vamos a hablar. Se trata de una terapia que se realiza con un animal. Es un animal que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia en su desarrollo y le ha ayudado en la agricultura, le ha ayudado a ganar grandes batallas y ha servido como medio de transporte durante mucho tiempo. Es un animal que en muchas culturas se le ha considerado como símbolo de poder porque representa la fuerza vital, representa la nobleza, representa la belleza, la gracia y sobre todo la libertad. Y incluso hace más de 35.000 años, en la época del Paleolítico, los hombres de las cuevas ya lo plasmaban en las pinturas rupestres. Entonces, el animal al que me estoy refiriendo es el caballo. Para hablar de este tema nos acompaña esta tarde una experta en terapia con caballos. Ella es Sara Sancho, es fisioterapeuta y ha realizado el posgrado de rehabilitación ecuestre y otro posgrado en fisioterapeuta de pediatría. Ella está trabajando como fisioterapeuta en la hípica La Foixarda en Montjuïc y después también está trabajando en un centro de pediatría en Sant Cugat. Entonces, buenas tardes, Sara, ¿cómo te encuentras? Bien, un poco nerviosa. Entonces, vamos a hablar de la hipoterapia o lo que es lo mismo la terapia con caballos y a ver si nos podrías explicar un poquitín qué es exactamente la hipoterapia y desde cuándo se utiliza, porque si no tengo mal entendido, en la época de los griegos, ya hace muchísimos años, ya se mencionaba este tipo de terapia. Entonces, cuéntanos un pelín. Bien, la primera referencia bibliográfica que hay de terapia, más bien la primera no es de terapia, sino del uso de caballos como actividad pedagógica, es en el año 3000 a.C. Con la sociedad de los hititas. Pero como hipoterapia, como terapia con caballos, aparece en el 400 a.C., lo nombra el Hipócrates, Hipócrates. Un médico griego. Sí, en el libro de las dietas, y es donde nombra que ayuda a regenerar el cuerpo humano. Ajá. Y lo recomienda para combatir el insomnio. Luego, la hipoterapia como ya materia de estudio, el primer manual de reeducación a través de la equitación aparece en Francia en el 1965. Y los autores son Lubersac y Lateri. Y luego ya el primer congreso internacional de hipoterapia se hace, de hipoterapia más bien de rehabilitación ecuestre, se hace en Italia, en Milán, en el 1985. La hipoterapia en sí es una terapia que utiliza como medio el caballo. Entonces hay muchos aspectos del caballo que nos favorecen tanto a nivel físico, emocional, pedagógico y lúdico, a aspectos de gente que realmente necesita un apoyo en el ámbito que necesite. Vale. Sí, si no tengo mal entendido, en el 1875 hubo un neurólogo francés que se llamaba Charles Chagnac, que es el que estudió en profundidad los efectos que producían los caballos, ¿no? Y como que favorecía el equilibrio del ser humano, como que le daba más movimiento a nivel muscular, a nivel de articulaciones, reforzaba el tono muscular e incluso él mencionaba por primera vez el hecho de que se asombró de lo bien que iban los caballos a personas con trastornos neurológicos e incluso personas parapléjicas, ¿no? Porque vosotros, tanto tú, Sara, como tu compañera de trabajo, Gemma Paradei, que es la psicóloga con la que trabajas normalmente, estáis trabajando con personas
con discapacidades, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, trabajáis con este tipo de personas y nos podrías explicar un poco cuáles son los trastornos más comunes que tienen estas personas. Bien, yo desde mi rama, que es la fisioterapia, los pacientes físicos, lo que más me llega son prematuros, niños prematuros con retraso del desarrollo motriz, luego parálisis cerebral, algunas hemiplegias y ya luego hay muchos otros pacientes que llegan con síndromes, con diferentes síndromes, patologías o trastornos de movimiento a los que se puede tratar, pero los que más llegan son sobre todo parálisis cerebral. Sí. Sí. Es un poco complejo. Además, el trastorno es un poco complejo y difícil de explicar, ¿no? Sí, porque hay varios matices, ¿no? Es muy amplio, depende de cuándo surge la afectación, la disfunción del cerebro. Sí. Ya es en el feto, ¿no? A veces que... Puede ser prenatal, en el momento del parto, postnatal y también hay de origen desconocido y entonces depende... Es una falta de oxígeno, ¿no? Sí. Y impide el desarrollo completo del cerebro y entonces pues eso genera una serie de alteraciones que según la disfunción que tenga el cerebro serán unas u otras. Podría ser tanto que diera hemiplegia, tetraplegia, ataxias. Estaríamos hablando de la mitad del cuerpo. Sí, una mitad del cuerpo afectada, con una afectación de la parte cerebral opuesta al hemicuerpo afectado. O sea, que si tuviera la parte cerebral derecha, pues sería el cuerpo, la parte izquierda del cuerpo, ¿no? Exacto. Según donde afecte, los hemipléjicos derechos y izquierdos son diferentes, tienen diferentes afectaciones. Hay unos que son más físicos y otros que también tienen bastante afectado las capacidades razonativas, las matemáticas. Hay mucha diversidad. El cerebro que le afecta son lo que tienen más restringido, ¿no? Supongo Sí. la parte derecha, la parte de la lógica, las matemáticas y después la otra parte de la creatividad, del desarrollo con la sociedad, o sea, el relacionarse con los demás, ¿no? Supongo. Exacto, también está bastante afectado porque hay muchos que también les afecta el habla, depende del grado que tengan, pues no son conscientes ni de su parte corporal afectada ni de todo lo que esté a su entorno de ese lado. Entonces, bueno, en hipoterapia se trabaja mucho la lateralidad, ¿no? Que también vean que existe la otra mitad que para ellos no existe y también que... Claro, el hecho de trabajar con el caballo les ayuda a tomar conciencia de su propio cuerpo, ¿no? Exacto, de sus déficits y se dan cuenta de que realmente, aunque para ellos no sea obvio, tienen otra parte corporal que no usan. No usan o no saben cómo, porque realmente no saben casi ni que no se acuerdan de que la tienen. Entonces, bueno, parálisis cerebral en sí puede dar muchísimas afectaciones y sintomatología. Tú no puedes hacer decir parálisis cerebral, hay que hacer esto, lo otro, según el paciente, según las capacidades que tenga, sus déficits y según cómo realiza él, pues tienes las herramientas para empezar, ¿no? a ir un poco más allá, a ayudar al paciente a que sus déficits en la vida diaria, ¿no? En sus impedimentos sean un poco menores y si dura la terapia, pues mejor. Por ejemplo, cuando recibís un paciente, recibís también el diagnóstico médico, ¿no? También exacto, tiene que estar siempre, tiene que haber, ¿no?, prescripción médica sobre todo, aparte de si son niños, autorización de los padres, claro, y hacer un estudio de la patología, del trastorno o de lo que le pase al paciente. Claro. Entonces, pues según lo que reflejen, una cosa o la exacto, otra, ¿no? Según lo que reflejen los informes y según la valoración que hayas hecho tú, trabajas
pues lo que más te interesa o lo que más crees que puedes llegar más lejos, o las cosas que le son más difíciles al paciente. Es muy global esta terapia, entonces es muy difícil especificar. Vale, entonces ¿en qué tipos de terapia existen? Por ejemplo, yo el otro día estaba en la hípica y vi pues que estabas con una de tus pacientes, una niña chiquitina, y entonces vi que te montabas detrás del caballo, porque un ratito, 2-3 minutos, y después se bajó. ¿Por qué? Eso se llama bike riding, cuando vas detrás. Cuando vas detrás del niño montado en el caballo. Muy bien. Yo, en mi opinión, el back riding debe usarse lo mínimo posible, solamente en casos que sea totalmente necesario y el tiempo mínimo que necesite el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una inestabilidad pélvica muy fuerte, se debe ir detrás del niño. Porque el tronco se tambalea, ¿no? Y puede caerse. Porque puede claudicar, puede caerse, no puede encontrar su punto de equilibrio, y es muy importante, pero se trabaja mucho más cuando no estás encima del caballo, cuando el niño ya tiene la capacidad, el niño paciente tiene la capacidad de mantenerse. Arrancamos. Entonces el movimiento que aporta el caballo al paso, el choque que le aporta... Tridimensional, ¿no? Se llama el movimiento del... Bueno, es un movimiento tridimensional porque abarca los 3 planos del espacio, ¿no? Las 3 direcciones que podríamos tomar. Entonces el movimiento que imprime a la cadera del jinete, el movimiento del paso del caballo, es el mismo movimiento exacto que el que usamos cuando andamos nosotros. Entonces es muy importante para todos aquellos que tienen alterado lo que sería la marcha en sí. Entonces, y así es que tienen alterado desde el nacimiento, entienden, su cerebro es capaz de comprender un poco más cómo se debería realizar, aunque luego ellos no puedan por sí mismos, este movimiento. Y aquellos que han perdido ese movimiento, que ya lo tenían, aquellos que lo han perdido, recuperan un poco la estrategia que ellos utilizaban al andar. Entonces es muy importante. También es muy... Como que van recordando, ¿no? Sí, como que se refresca, ¿no? La estrategia que se usaba. Puede ser que no usen la perfecta, pero sí una más funcional. Entonces eso les sirve mucho. También el choque del pie del caballo en el suelo, claro, activa todo lo que sería la musculatura profunda paravertebral, que solo se activa reflejamente, no es una musculatura voluntaria. Estamos hablando de esta musculatura que está aquí al lado de la columna. Exacto. ¿No? Para la gente que no sepa estas palabras tan técnicas. Sí. Va de arriba abajo, y entonces para aquellos pacientes que no tengan un enderezamiento bueno del tronco, ni un control del tronco, ni de la cabeza, ni un buen control cefálico, les es muy útil, porque a la que arrancas al principio no, pero luego ya ves que la postura se les modifica y se les verticaliza un poco más. Puede ser que no del todo, depende del grado, se van colocando con una postura mejor. Y tienes que ir jugando, ¿no?, con diferentes maneras. Si ves que tiene una postura muy decaída hacia un lado, hacia el lado izquierdo, por ejemplo, nos interesa favorecer el lado derecho para compensar esa caída. Entonces tendríamos que dar vueltas con el caballo a la pista a la mano izquierda del caballo, para que él vaya intentando ir hacia el otro lado. También se puede jugar con cuñas. Porque he visto que a veces trabajáis lo que dentro de la pista y a veces vais por fuera. Exacto, eso depende del objetivo que tengamos planteado, ¿no?, para cada paciente. Si tenemos un paciente con mucha espasticidad, que es que la musculatura está muy rígida, está muy tenso, nos interesa que el suelo sea muy blando, para que el choque, para la activación muscular, sea menor. Pero aún así el movimiento rítmico... Porque si no se pondría más tenso, ¿no? Supongo que sí. Entonces, aún así, aunque haya ese choque, si el suelo es blando, el movimiento del caballo es muy rítmico y ayuda a regular y a disminuir el tono muscular de estos pacientes. En cambio, si buscamos una activación de la musculatura, lo que hacemos es buscar un suelo... Sería el caso contrario. Exacto.
en casos de hipotonía, de musculatura débil, Ajá. que no se activa, buscamos un choque más fuerte del paso del caballo, entonces ya saldríamos de pista e iríamos por un suelo más duro para que la musculatura activaría. Incluso podríamos acelerar un poco el ritmo del caballo, que el paso fuera más rápido. ¿A trote? Un poquito más a suelto, trote es complicado porque porque hay varios pasos, ¿no? O sea, el caballo anda, después como que se mueve un poquitín más, o sea, hay varios estadios de movimiento, ¿no? Tú puedes ir a un paso muy lento, al paso del caballo muy lento y muy pausado, y luego puedes ir a un paso más acelerado. Es como nosotros podemos andar más lento, más rápido, y luego podemos llegar a correr. Pues los caballos lo mismo. El paso sería el andar. Puedes andar lento o rápido, el trote sería como empezar a hacer footing y el galope ya sería correr al sprint. Vale. Vale. Pues entonces, y todo depende del tipo de paciente que vosotros tenéis, le aplicáis un tipo de terapia u otra, ¿no? Exacto. Y entonces hay muchas otras cosas, aparte de estos beneficios que te aporta de por sí el caballo, hay muchas otras cosas que tú puedes realizar. Pues si necesitan estiramientos, puedes realizar esos estiramientos. Claro, porque por ejemplo, cuando empezáis una terapia, ¿cómo se realiza la terapia? Porque, por ejemplo, tenemos un primer paciente que no conoce el caballo, a lo mejor no lo ha visto nunca por la tele, pero que no presencialmente. Entonces puede que ese paciente esté muy nervioso porque realmente impactan los caballos. Hay algunos que son muy grandes. Sí. Entonces sé que son muy mansos porque yo he estado con ellos y hay que escogerlo. Los caballos tienen que ser mansos, tranquilos y que no se alteren con facilidad. Y que les gustan los niños y ¿están acostumbrados a trabajar con gente? Sí, normalmente se escogen caballos con más de 8 años, para que ya estén ¿con más de 8 años? Con más de 8 años se deberían escoger estos caballos porque ya están acostumbrados, ¿no?, al trato que tienen, al guía que lo lleva. Con el caballo hay que tener mucho cuidado y tanto por actitud del caballo, que sea manso, que no sea un caballo demasiado activo ni agresivo. Tiene que ser, debería ser castrado. Si es yegua, se deben de controlar los ciclos hormonales porque puede estar alterada y hay que ir con cuidado. También tiene que tener una altura determinada, una anchura de tronco, de espalda también adecuada, una cadencia que sea correcta, ¿no? Si es un caballo que tiene un problema en uno de los tobillos, por decirlo, ya el paso estaría alterado y ya no nos serviría como terapia porque el movimiento que imprime sobre el paciente ya no sería el que buscamos. Vale, entonces se crea también un estado de armonía, ¿no?, entre el paciente y el caballo. El paciente hace como un primer contacto. Siempre tiene que haber una toma de contacto con el caballo, y más si es la primera vez que está en contacto con caballos, ¿no? El paciente. Porque sienten, ¿no?, la energía del paciente, si está con miedo o tenso, el caballo ellos lo perciben. El caballo lo nota muchísimo. Tanto, aunque no sea paciente con trastornos, nota si tú estás nervioso o estás tenso, el caballo también se pone tenso. Es como un reflejo. Y si tú estás tranquilo, pues el caballo está tranquilo. Se relaja, ¿no? Exacto. Hay que tener en cuenta que el caballo de por sí es un animal que huye, ¿no? Y nosotros seríamos depredadores. Entonces hay que tener mucho en cuenta en que él se guía por lo que nosotros sentimos. Si está tenso, ¿no?, a nivel energético. Exacto. Si estamos tensos, el caballo cree que hay que es una amenaza. Exacto, que podría haber una situación de amenaza, no tanto por ti, sino por alrededor. Entonces él se pone tenso y hay que ir con cuidado. Pero en cambio con niños parece que los caballos sean más planeros, que ellos van, no todos, evidentemente, pero con los que trabajo yo, que ellos se armonizan un poco con el clima que queremos. Vale, entonces realizáis la terapia 2 personas. Sí, siempre tiene que haber un guía para controlar el caballo y un terapeuta, ya sea fisioterapeuta, psicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional, para controlar el paciente. Vale. No puedes estar con las 2 cosas a la vez porque generarías peligro. A cada lado del caballo para...
Si se puede ser 3, mejor, porque Vale. a veces hay pacientes muy corpulentos con bastante inestabilidad que necesitas a los 2 lados un control. De seguridad, ¿no? De seguridad, exacto. Y siempre con la posición de seguridad, que sería bloqueando la pierna del niño contra el caballo y cogiéndole el tobillo. Así, si se te cae para ti, le puedes empujar para que no caiga del todo, y si se va para el otro lado, le bloqueas desde el tobillo y no hay ningún susto. Vale. Entonces, ¿qué tipo de actividades hacéis con el caballo? ¿Juegos? Con el caballo podemos hacer, si estamos en pista, bueno, lo que intentamos es hacer o vueltas a la mano que nos interese. Luego podemos hacer serpentinas, que sería hacer como una especie de zigzag. ¿Con conos o algo? Con conos o sin conos. Si está el guía, pues el guía al caballo. Entonces va muy bien esto para la propiocepción, para el equilibrio, para la activación de la musculatura necesaria para equilibrarse. Evitar reacciones asociadas también. Si jugamos con hacer serpentinas con los ojos cerrados y sin manos, pues la propiocepción, el nivel como que sube, ¿no? La propiocepción se trabaja mucho más. La percepción corporal del paciente también se trabajan muchas cosas en unos mismos ejercicios. Entonces también puedes usar el ejercicio de paso parada. Entonces, claro, es arrancar y parar, arrancar y parar. Haces 5 pasos, paras, vuelves a arrancar, 5 pasos, paras. Entonces eso activa todo lo que es la musculatura de enderezamiento del tronco, control cefálico, que sería el control de la cabeza, estabilidad de pelvis. Y ya aquí lo que te imagines. Entonces, ¿qué beneficios se obtienen así rápidamente? Hemos dicho a nivel muscular. A nivel muscular regula el tono, aumenta el tono, el hipotono, y disminuye el hipertono o espasticidad. Ajá. Luego también tenemos... ¿A nivel de autoestima? El nivel de autoestima sube, mejora. El nivel de capacidad de frustración también se ve mejorado. Luego el equilibrio, la propiocepción, la coordinación mano-ojo, porque puedes jugar con pelotas, que lo pongan aquí o en otro cubo. La disociación de cinturas, un sinfín de beneficios. Vale. Bueno, pues podríamos hablar bastante más tiempo. Dar las gracias especialmente a Sara, que nos ha acompañado esta tarde, también a Gemma, que colabora con ella y trabaja con ella, a todas aquellas personas que están realizando un trabajo muy importante, que no se ve a veces, pero está allí y que están aportando un poquito más de luz al mundo. Sara, ¿nos podrías dar a tus contactos alguna página web o algún email donde podríamos contactar contigo para si queremos más información sobre el tema? Mi email es sara.sancho.c@gmail.com y mi teléfono es 666-300-507. Luego también tenemos la Asociación Barcelonina de Equinoterapia, cuyo teléfono es el 629 827 y 668, por si a alguien le interesa el tema y quiere hacer más preguntas o quiere realizar alguna terapia con caballos. Desde aquí, gracias por vuestra... Bueno, os digo mi contacto por si queréis. En el Facebook me podéis encontrar por el nombre y apellidos, que es Mireia Llopart. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado del tema. Es un tema muy interesante para los amantes de los animales y aquella gente que simpatiza un poquito menos. Espero que realmente lo hayan encontrado interesantes y espero veros próximamente. Muchísimas gracias.